La importancia en el aporte que hacen los escritores para la consolidación de la identidad de una determinada nación, que beneficia incluso de una manera directa. Se habla de economía naranja, tiene que ver con todos esos elementos culturales, se hacen mediciones de los aportes y los escritores hacen de eso su oficio, su profesión, y tienen que acudir a herramientas, la inventiva, el ingenio, la formación propia como académico, como en el caso de con quien vamos a conversar en este momento, que es un catedrático, escritor, bien ya validado y acreditado, Marino Berigüete. Saludos, Marino, ¿cómo estás? Pero lo que tú nos dices es que tú y yo somos dos hermanos de hace muchos años. Así mismo, la vida nos ha entrecruzado por diferentes causas. Fue un placer estar en tu programa, Influyentes. Es un programa que tú lo tienes hace mucho tiempo. Sí, hace unos añitos ya. Tú vienes dando, a pesar de tu impronta, los canales tradicionales, pero tú siempre has tenido tu propio espacio. Tratando de uno permanecer, como dicen, y aportar cuando hacemos diálogo con personas con el perfil tuyo, por ejemplo, que dejan una enseñanza, y ese es el propósito de nosotros en la comunicación. Marino, no sé, te inclinas por los asuntos internacionales, las relaciones exteriores o diplomáticas y la poesía. El poeta Marino Berigüete tiene que sacar muy de abajo para dedicar una parte de tiempo a eso. Inspira la poesía. Veo un ser muy, muy humanista con tus trabajos de poesía. Tu más reciente publicación habla del hombre y sus orígenes y sus vinculaciones y todas las cosas que le acompañan. ¿Cómo el poeta puede ver una realidad a veces muy compleja, muy complicada, con guerras y todas estas cosas, y poder no afectarse emocionalmente, porque la sensibilidad del poeta es mayor que la de cualquiera que no tiene esas vibras positivas? Geomar, tú acabas de describir una guerra verbal, pero voy a empezar por partes. La poesía, le decía yo hoy a mi amigo Abelino Starling, un escritor de novela, que yo empecé muy temprano a escribir poesía. O sea, yo empecé a escribir poesía en el colegio universitario, universitario en el colegio y luego en el colegio universitario. ¿En tu natal Barahona? En mi natal Barahona. En ese entonces yo estudiaba en un colegio de monja franciscana, francesa, el Colegio Divina Pastora, y curiosamente hacían algo que no lo hacen ahora, era que estimulaban a la imaginación. Uno llegaba de unas vacaciones, por ejemplo, navideñas, y le decían, escribe todo lo que aconteció en la Navidad en tu casa. Y uno escribía. Había una monja que se llamaba Soliné, que murió, y Sor Angélica. Y ahí tuve yo mi primer contacto con la literatura. Entonces me convertí en una especie de corrector con los compañeros míos. Le escribía cartas, le escribía algunos ensayos. Comencé a ser una especie de escritor negro sin saberlo. Escúchame, dijiste algo que a mí me motivó, porque sirve incluso esa forma de que esas religiosas indujeran a los niños a contar lo que habían vivido en la Navidad, pudiera ser hasta una herramienta para ver la personalidad de los niños y si tienen algún tipo de trauma y detectarlo a tiempo y trabajarlo profesionalmente. Pero no obstante eso, sino que estimulaban a la creación. No es lo mismo tú ponerle una copa
a una persona que está haciendo curso de aprender a pintar y decirle, pinta la copa, no hay creatividad, porque esa persona simplemente va a calcar lo que vio. Pero si tú le dices en una nada, dibuja lo que tú entiendas, tú descubres la personalidad tal y como tú señalas. O sea, tú descubres su forma de ser, sus pensamientos, si es abstracto, si es un pensamiento lineal. La escritura es eso. Y yo creo que ella, al ser monja franciscana, francesa, tenían una visión más allá que la que nosotros teníamos. Esas monjas, los libros de nosotros, los mandaban a buscar fuera, su saeta, cuando no venía aquí. El catecismo que nos daban también lo traía. Esa generación que nos criamos juntos desde el primer curso hasta el cuarto de bachillerato, todos son hombres muy comprometidos socialmente, algunos han salido escritores, pero con una profesión digna. Lo que te quiero decir es que mi contacto con la escritura fue antes que el diplomático, fue antes que el profesional. O sea, es una inclinación que ha estado conmigo, que la escribía. Mi primer libro fue de poesía, luego fue narrativa, luego volví a escribir poesía y volví ahora a escribir poesía. Entonces, cuando tú me hablas de cómo a veces en medio de una crisis, de una guerra, uno se para escribir poesía, hay una lucha que estuvo en la época que se llama la guerrilla literaria, que aconteció en Chile, mientras los poetas escribían sobre las realidades sociales. Neruda salía con un poema de amor y decía, pero ¿cómo tú, en medio de esta crisis, en medio de esta crisis política, en medio de cómo va el mundo, con una segunda guerra, con una guerra civil, tú escribes poesía de amor? Y había una lucha de que no lo aceptaba, inclusive cuando Neruda intentó venir por primera vez a la República Dominicana, en la UAS, un grupo de estudiantes, principalmente del Partido Comunista, se opusieron a que él viniera porque era un hombre que escribía de manera burgués y que bebía vino y que estaba más cerca de la burguesía que de los poetas sociales. Esos extremismos que provoca la agitación política partidaria, pero al combinar la vida, digamos, de la inspiración con otros oficios, ¿no desgasta un poco al escritor, poeta, porque le dedica tiempo a otras cosas? Claro, y se entiende que hay que producir para vivir. La diplomacia es escribir. El diplomático que no escribe, que no lee, que no observa, es un diplomático que tiene una pata menos. La diplomacia va muy ligada con el hecho de observar, no de inmiscuirse en ella, sino de observar e informar, porque antes, todavía sigue siendo, la diplomacia es un oficio de cultivar la relación entre dos países, pero tiene que informar al país de cómo anda ese país, cómo anda su economía, cómo anda su vida política, cómo anda su vida empresarial. Hacer interpretación a partir del contexto que conoce. La percepción que tienen de ese país, del país que tú representas. Entonces tiene que tener continuamente informe. Fíjate, uno de los mejores escritores mexicanos es Alfonso Reyes. Alfonso Reyes fue embajador toda su vida. Es el escritor con mayor
Rigol, fuera de Octavio Paz, que también fue embajador, Carlos Fuentes también. No solamente fue Pesos pesados embajador, de la sino escritura mexicana. que Carlos Fuentes fue también hijo de diplomáticos, que eran escritores. Pero también Rubén Darío fue diplomático, fue cónsul durante muchos años. Pablo Neruda fue embajador durante muchos años. Y si te hago una lista de escritores que han sido embajadores, inclusive si me pongo los pies aquí, Balaguer fue embajador toda su vida. Balaguer lo mínimo que fue presidente, pero Balaguer fue embajador casi los 30 años de la era de Trujillo, más de 25, que le permitía no solamente escribir, sino observar los países. Peñavalle, un gran intelectual, fue un diplomático. Duarte fue agregado o encargado consular en Venezuela, y desde allá fue uno de sus últimos cargos, que murió luego en la pobreza, pero fue diplomático. Lo que te quiero decir es que entre la escritura y la diplomacia no hay un divorcio, sino una manera de ver la vida, de describirla y de representar. Hay algo que viene muy de los llanos del pueblo, no sé en cuáles otros países, aquello de que nadie sabe para quién trabaja. Y se aplica a veces de manera dramática a la realidad. A artistas, a escritores, a poetas, que sus obras luego adquieren o tienen un valor en el mercado porque son una realidad dentro de la economía. Ahora se habla de economía naranja, esa nomenclatura o concepto de cuánto aporta a la economía la cultura. ¿Cómo puede aprovechar que su talento en vida, ese creador de conceptos, de llevar y plasmar una obra, cómo puede en vida pues hacer uso de ese recurso para, caramba, Marino, como hemos visto casos, no morir en la miseria? Mira, la economía naranja, la primera vez que yo escuché de ese término era de el que fue presidente de Colombia hace ya un periodo, de Duque. Era un simple senador. Estaba apenas el tema incipiente y escribió un pequeño libro de la economía naranja. Nosotros somos un país de servicio. Hace muchos años que hacemos economía de naranja, donde se establece que la cultura no es un peso, sino es una industria, como el turismo, como cualquier otra, y que en vez de ser una carga, lo que hace es que genera riqueza. Entonces, creo que dentro del Producto Interno Bruto, escúchame que te interrumpa, el más reciente informe del Banco Central lo establecía en el 1.5% del Producto Interno Bruto. Eso es así, pero nosotros debemos de asumirlo, no lo asumimos como tal. O sea, el Ministerio de Cultura lo asumen como una carga, sin embargo, no es una carga. Eso es tan amplio como tú dices, que en cada embajada de la República Dominicana debería de haber un responsable de asuntos culturales. ¿Por qué? Si hay algo que le llega a la gente sin tener que usar dinero, sino el ingenio, es la cultura. Nosotros siempre hemos tenido, la diplomacia cultural siempre ha incidido aquí. Lo que pasa es que nosotros como país, a veces, tenemos los ojos tan cerrados que no somos capaces de analizar y ver. En la diplomacia hay lo que se llama el soft power, que es
la diplomacia blanda. La diplomacia blanda no es más que la cultura. Los artistas son embajadores naturales. Cuando yo estuve como embajador en Sudamérica o en Centroamérica, que fue mi último destino, conocía más a los artistas nuestros, admiraba más a los artistas nuestros que cualquier miembro de la misión que haya ido a una embajada. Con eso te interrumpo, Marino, porque quiero cumplir con unos compromisos con nuestros patrocinadores y seguimos con este diálogo tan interesante, hablando con un escritor, un hombre también de la vida que ha sabido acompañarse de muchas cosas positivas. Marino Berigüete, retornamos en breve.